El tema de hoy lleva como título el derecho de los niños, niñas y adolescentes. En adelante hablaremos de ellos como los NNA en situación de movilidad humana en el Ecuador. Mi nombre es Andrea Cabal, soy abogada, graduada en Derecho por la Universidad de Barcelona, España. Estoy especializada en Derechos Humanos, Sistema Internacional de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja. Tengo más de 15 años de experiencia en trabajo con organizaciones no gubernamentales en atención a personas en movilidad humana en España y Ecuador. En 2018 y 2019 estuve trabajando en frontera norte y sur en trabajos con niñas y adolescencia que se encontraban en movilidad humana. Actualmente soy consultora externa, especialista en movilidad humana para la Defensoría Pública por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y en este trabajo me he desempeñado también como conferencista y capacitadora para la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y para la Universidad Laica Eloy Alfaro. Entre los objetivos de la capacitación que veremos el día de hoy, tenemos entender los contextos migratorios y las diferentes realidades que pueden atravesar los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en el Ecuador. Conocer el sistema de protección y la normativa nacional e internacional aplicable en la materia de niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana en el país. Conocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Y aquí hablaremos especialmente sobre 3 sentencias de la Corte Constitucional en la materia. Es importante que conozcamos que para nuestra Constitución, la niñez y la adolescencia que se encuentra en movilidad humana es población de atención prioritaria. Así lo indica el título 2, capítulo 3, sección tercera de nuestra Constitución. Y especialmente el artículo 35 nos indica que los NNA pueden encontrarse en situaciones de doble o múltiple vulnerabilidad, por lo que requieren una protección reforzada con un enfoque diferenciado. Para empezar esta capacitación es importante también que conozcamos conceptos básicos como ¿qué entendemos por un NNA acompañado, no acompañado o separado? Un NNA acompañado es aquel que viaja en compañía de uno o ambos progenitores. NNA no acompañado es aquel que está separado de ambos progenitores y otros parientes y no están al cuidado de un adulto que por ley o costumbre le incumba esa responsabilidad. Y cuando hablemos de un NNA separado, de ambos progenitores o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, pueden encontrarse acompañados por otros miembros adultos de la familia. En relación al marco normativo aplicable, tenemos la normativa interna y la normativa internacional. En la normativa interna tenemos la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento, y las sentencias de la Corte Constitucional en relación a la materia, que el día de hoy hablaremos de 3. También en la normativa internacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores, migrantes y de sus familiares, y su observación general conjunta número 3 y 4, el número 22 y 23, el Comité de los Derechos del Niño, la opinión consultiva OC 2114. Para empezar, vamos a hablar de la sentencia número 2496-21-EP23 del 12 de julio de 2023. Esta sentencia nos habla sobre el derecho de los NNA a ser escuchados en procesos que les afecten. Especialmente, se trataba de un caso de un NNA que estaba solicitando refugio, que tenía necesidad de protección internacional, y la sentencia habla sobre el derecho al refugio y el principio y el derecho de no devolución. Entonces vamos a empezar con 2 puntos importantes a tratar, que es el derecho del NNA a ser escuchado, especialmente en este procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Y qué implica esto? Que sea escuchado por una autoridad que sea competente en la materia y que esa entrevista que la va a realizar una autoridad competente puede identificar necesidades especiales de protección, que la entrevista que se realice tenga que esa entrevista que realice pueda tener en mención o que pueda tener identificadas las necesidades del NNA y que también pueda
ser en función de la madurez y del desarrollo evolutivo del NNA. Además, tienen derecho los NNA a ser escuchados independientemente de sus condiciones de salud. Pero es importante que a pesar de que tengan problemas de salud mental, esta opinión sea valorada teniendo en cuenta la capacidad y el grado de madurez que tenga el NNA. En relación al internamiento de personas con problemas de salud mental, este internamiento se dará siempre y cuando sea para precautelar el bienestar del paciente, teniendo en cuenta que tiene una personalidad jurídica independiente, que tiene una autonomía y que debe de darse un consentimiento informado. No se va a dar esta medida solo cuando ante la inexistencia de instituciones estatales que estén capacitadas para este tipo de atención. ¿Qué nos dice el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Trabajadores Migratorios y sus familiares? Nos dice que los estados, especialmente los que se encuentran, los países, los estados de tránsito y de destino, deben de prestar especial atención a la protección de los niños indocumentados. ¿Por qué? Porque son niños que se encuentran en un riesgo mucho mayor y, como lo hablábamos anteriormente, son niños que necesitan una especial protección. Riesgo de explotación sexual, trata de personas, venta de niños, y por lo tanto, los estados deben de considerar todas estas circunstancias a las que se pueden enfrentar los niños y que pueden agravar su situación para que se les dé una protección especial. Todo NNA no acompañado y que sea solicitante de refugio, que es de lo que nos habla esta sentencia, es sujeto de protección constitucional reforzada. A su vez, la Corte Interamericana nos viene a decir que en la opinión consultiva 2114 ha desarrollado unos parámetros específicos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de movilidad. En este instrumento se señala que las autoridades estatales están obligadas a realizar una evaluación inicial. En esta evaluación inicial se deben identificar las necesidades específicas de protección y para ello se deben de evaluar ciertos aspectos, como pueden ser la edad, el tratamiento que se va a dar diferenciado conforme a la edad, la identificación de si los NNA se encuentran acompañados, no acompañados, separados, la determinación de la nacionalidad o si nos encontramos ante un caso de apatridia, la información sobre los motivos de salida del país, si hay algún caso de necesidad de protección internacional, y se deberán de tomar medidas dependiendo de lo que surja en estas entrevistas especializadas. Ahora hablaremos sobre la sentencia 2120-19 JP 21 del 22 de septiembre del 2021. Esta sentencia nos habla sobre el derecho constitucional a migrar y el interés superior del niño. Y aquí la sentencia indica diferentes tipos de responsabilidades a las autoridades. En primer lugar, nos habla de las obligaciones que tienen las autoridades fronterizas. En segundo lugar, las obligaciones que tienen las autoridades administrativas y judiciales. Y en tercer lugar, las obligaciones que tienen las autoridades cantonales. Las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de cualquier NNA extranjero al territorio nacional, aun cuando se encuentren solos. ¿Qué es lo que va a hacer? Como hablábamos anteriormente, deben de remitir ese tipo de casos a personal capacitado para que pueda aplicar esta entrevista especializada, identificar necesidades específicas de protección y, escuchando las necesidades, evaluando el caso en concreto, poder tomar las mejores opciones en pos del interés superior del NNA. No es necesario que se recurran a las juntas cantonales para obtener como medida de protección el ingreso regular de los NNA. Las mismas autoridades de control migratorio pueden disponer. Las autoridades administrativas y judiciales también tienen responsabilidades. Estas son quienes determinan las necesidades de protección, incluyendo la posibilidad de solicitar refugio u otros tipos de protección internacional, desestimando los posibles riesgos. Y aquí viene un punto sumamente importante en casos de niños, niñas, adolescentes que se encuentran en movilidad humana en nuestro país. No es admisible, bajo el marco de protección constitucional y de instrumentos internacionales de derechos humanos, que dejen en condición migratoria irregular a los NNA.
Toda acción o medida posterior a la entrevista especializada que se adopte respecto a los NNA debe darse en situación migratoria regular. Es decir, los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en nuestro país deben de estar en situación migratoria regular. ¿Para qué? Para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otro niño en el Ecuador. Y por último, las obligaciones que tienen las juntas cantonales. Las juntas cantonales tienen la obligación de conocer situaciones de amenazas de derechos. Son quienes vigilan el cumplimiento de reglamentos, protocolos o prácticas institucionales. Y volvemos a lo que habíamos hablado al principio. La condición migratoria de un NNA es un punto a tomar en cuenta ante una posible situación de riesgo de vulneración de derechos de un NNA. Por lo tanto, son situaciones que van a conocer también las juntas cantonales. Sobre el derecho del NNA a ser escuchado. Y esto también va relacionado con el interés superior del NNA que debe de ser aplicado, y lo hablaremos en el punto siguiente. Pero, ¿cómo vamos a aplicar a que el niño pueda ejercer este derecho? La escucha debe ajustarse a sus condiciones personales, como la edad o capacidad de comprensión. Segundo, garantizar el derecho a ser escuchado permite aplicar el interés superior y tomar las mejores decisiones. Y esto lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 45, en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y también en la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre ello y nos indica que todo NNA tiene derecho a ser escuchado en cualquier proceso que le afecte. Y es necesario que puedan ser escuchados para poder aplicar este interés superior de la mejor manera, tomando en cuenta lo que ellos identifican que son sus necesidades. Condición previa para la opinión del NNA. Primero, la información que le vamos a compartir al NNA. Esta información debe ser comprensible, y para que sea comprensible tenemos que identificar, como habíamos hablado anteriormente, la edad del NNA. La información debe ser comprensible, apropiada y suficiente. Se debe contar con el asesoramiento necesario para tomar la decisión que favorezca su interés superior y que forme un juicio, para que se forme un juicio y opinión. Las personas responsables deben de alentar a que el NNA se forme una opinión libre, sin influencias y presiones indebidas. Por lo tanto, estas entrevistas se deben de llevar a cabo en espacios que sean amigables, que sean confidenciales, y ahí viene relacionado el siguiente punto. El NNA, si desea, puede realizar la entrevista en compañía de otra persona, de su representante, pero de no ser así, si no lo desea, es importante que también pueda expresarse de manera individual, que sea escuchado directamente. Las autoridades administrativas y judiciales cuidarán que no exista revictimización al forzar al niño o adolescente a relatar más de una vez los hechos vinculados a su trayecto migratorio, las razones por las cuales salieron de su país, su situación familiar u otras razones u otras circunstancias que puedan causar sufrimiento psicológico innecesario. Y aquí volvemos a lo que hablábamos al principio. La responsabilidad de las autoridades migratorias al identificar un caso de un NNA en frontera, la importancia de que si no cuentan con todos los documentos para el ingreso regular al país, se pueda remitir al personal competente, a los psicólogos, trabajadores sociales que van a aplicar estas entrevistas especializadas para que realicen la entrevista, realicen el informe y no haya esa revictimización. El interés superior del NNA. ¿Qué significa? Significa romper con esa visión adultocentrista de lo que nosotros como adultos consideramos que es lo bueno o lo malo para el NNA. Por lo tanto, como les decía, es importante que para eso les podamos escuchar. ¿Y dónde encontramos el interés superior del NNA? Está en la normativa nacional, en la Constitución, en el artículo 74, también lo vemos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en la normativa internacional, en la Convención de los Derechos del Niño, en los comités de las Naciones Unidas. Como les decía, y aquí lo estamos analizando, la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre aquello. Y este interés superior tiene una triple dimensión: como derecho sustantivo, como principio interpretativo y como norma de procedimiento. Como derecho sustantivo nos dice que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que el interés superior sea una consideración a ser evaluada frente a una decisión a adoptarse en casos individuales, grupales o en la generalidad. Como principio interpretativo nos dice
que se debe elegir la interpretación que más satisfaga o favorezca el ejercicio de derechos y el desarrollo integral de los NNA cuando una norma jurídica admita más de una interpretación. Y finalmente, como norma de procedimiento, es importante resaltar dos puntos. Primero, que el proceso de adopción de una decisión debe incluir expresamente la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña o adolescente, dejando constancia que se ha realizado una estimación de las repercusiones, tanto positivas como negativas, de la decisión que vamos a tomar, y que además se lo ha hecho de manera oportuna. El interés superior, en tanto norma de procedimiento, obliga a que dicha decisión sea adoptada de manera oportuna a fin de que proteja eficazmente los derechos. Establecer requisitos innecesarios vuelve tardía una decisión que afecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, no atiende a su interés superior. Y esto es sumamente importante, especialmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana que están solicitando algún tipo de visa o que están solicitando protección internacional, porque sabemos que lamentablemente hay ciertos plazos, términos que van a cambiar los procesos dependiendo si los presentamos a tiempo o no. Obligaciones generales en torno a la aplicación del interés superior. 1. Aplicar el interés superior en toda decisión estatal que afecten a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, como garantía normativa y en las políticas públicas. 2. Considerar el interés superior del NNA y explicar cómo se ha examinado y evaluado en cada caso concreto. Y 3. Garantizar que también se aplica el interés superior en el ámbito privado. Existen 3 parámetros para la protección de la situación de los niños que se encuentran en movilidad humana y que están en situación de vulnerabilidad, separados y no acompañados. En el primer punto encontramos la obligación de todas las entidades públicas y privadas a observar el interés superior del NNA. En el segundo punto, asegurar la condición migratoria regular de los NNA. Y en el tercer punto, la obligación que tienen los estados, el Estado ecuatoriano especialmente, de contar con un procedimiento especial para determinar las necesidades específicas de protección. Como les indicaba, en relación a la primera obligación, que es que todas las entidades, tanto públicas o privadas, tienen que aplicar el interés superior, este interés se va a aplicar desde el ingreso del NNA al Ecuador. Y para que pueda estar regular acá en el país, desde que ingresa, si se va a quedar acá en el país a vivir como permanencia, en el tránsito y en la salida. Y se va a aplicar como derecho, principio o norma de procedimiento. En el segundo punto, asegurar la condición migratoria irregular de los NNA, tanto para los que están no acompañados, separados o para los niños que están con uno de sus progenitores, con ambos, y que no cuentan con todos los requisitos migratorios necesarios para la regularidad migratoria. Se les debe de dar alternativas migratorias asequibles y accesibles para la regularización. Estas medidas deben de cumplirse asegurando el derecho de los niños a ser escuchados. Bajo estos parámetros, ningún NNA puede ser sujeto de sanciones migratorias. Finalmente, en relación a la obligación de los estados de tener este protocolo especial, este procedimiento que va a identificar las necesidades específicas de protección, como les decía, inicia con una entrevista especializada que va a dar la escucha al niño, de la cual va a salir un informe y de este informe se va a poder coordinar con las diferentes instituciones, organizaciones que forman parte del sistema de protección a la infancia para que se dé respuesta a las necesidades identificadas. Entonces, las entrevistas van a ser individualizadas, se debe dar en lugares adecuados, las preguntas que les realicen a los NNA deben de ser también adecuadas y deben de ser realizadas por personales, por la presencia de personas que estén capacitadas, psicólogos, psicólogas que se capaciten en la materia. Debe de haber privacidad, protección al NNA. ¿Qué más? Podemos hablar que esta evaluación va a tener en cuenta el grado de madurez, de desarrollo psicológico en el idioma, género, con el cual el NNA se encuentre seguro y se encuentre más tranquilo, más en confianza para poder desarrollar el trayecto de la forma como lo ha realizado. En relación a la última parte de este procedimiento, que es la respuesta y la asistencia humanitaria y el seguimiento que daremos al caso, se va a coordinar con las entidades públicas y privadas la atención que se le realizará al NNA.
Todas las medidas que se adopten deben de ser comunicadas y explicadas al NNA. Finalmente, vamos a hablar sobre la sentencia 202-19 JH 21 del 24 de febrero de 2021. Esta sentencia nos habla sobre el acogimiento institucional y el habeas corpus. ¿Quién tiene la responsabilidad de cuidar? Nuestra Constitución nos indica que la responsabilidad de cuidar la tiene el Estado, la sociedad y la familia. Son quienes promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. La responsabilidad de cuidar se concreta en otras acciones, en la crianza, en la educación, la alimentación, el desarrollo integral y la protección de los derechos. Y vamos a hablar por orden quiénes son responsables del cuidado del NNA. En primer lugar, la familia nuclear. Y hablamos de la familia de manera amplia. Aquí vamos a hablar de familias monoparentales, las familias de acogida, madres jefas de hogar. En segundo lugar, y de manera subsidiaria, van a ser responsables del cuidado la familia ampliada o quien pueda ejercer dentro de la comunidad o sociedad las funciones de padre o madre. Y en tercer lugar, y de manera excepcional y subsidiariamente a la familia ampliada, el Estado. El Estado, y esto es muy importante, solo es responsable si no es posible fortalecer el vínculo con el padre o madre para ejercer sus obligaciones de cuidado y si no existiere alguna persona dentro de la comunidad o sociedad. La intervención se hará a través de las instituciones de acogimiento. Y la responsabilidad de cuidado por parte del Estado se extiende a toda intervención estatal hacia los niños, niñas y adolescentes, como sucede en la escuela, el hospital, el acogimiento institucional temporal. ¿Qué es el acogimiento institucional? El acogimiento institucional es una forma de privación de libertad que requiere de una justificación para ser dictada. Está revestida de formalidades y que tiene como finalidad proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Importante. Primero, está previsto, en la ley como una medida transitoria de protección, con carácter excepcional de última ratio, y debe perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Este es el objetivo, la protección del NNA. 2. Cabe solo mediante orden de juez competente. Y 3, la orden de juez debe estar basada en información suficiente proporcionada por profesionales competentes y especializados en el cuidado y atención del NNA. Casos de NNA con discapacidad. ¿Quiénes son de alguna forma responsables por parte del Estado? Como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las juntas deben de prestar asistencia apropiada a las familias que tienen casos de personas con discapacidad para que puedan desempeñar sus responsabilidades. También hay que asegurar que los NNA con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Se les dará la información, servicios y apoyos generales a los menores de edad con discapacidad y sus familias. Nota importante. El acogimiento institucional indeterminado, la prolongación indefinida del acogimiento institucional, la ausencia de revisión y la evaluación periódica de la medida violan el derecho a la libertad y al cuidado familiar. Y aquí vamos a ver qué pasa finalmente cuando esto pasa. Vale la redundancia. En caso de violación de derechos institucionales, el mecanismo a conocer y declarar en caso de que se den estos sucesos, el mecanismo para que se conozcan y se declaren estas violaciones de derechos durante la ejecución del acogimiento institucional es el habeas corpus. Las autoridades de protección o judiciales, si hubiera demandas, deben de actuar con la mayor diligencia posible para revestir aquellas instituciones que pudieran conculcar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes. Mediante esta garantía no solo hablaremos de la libertad de los NNA, sino también del ejercicio del derecho al cuidado y a la obligación de cuidar. Cuestiones como el trato durante ese acogimiento, la alimentación, las visitas y más derechos conexos pueden ser objeto del habeas corpus. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos podido cumplir con los objetivos trazados al principio de esta jornada.